Querido lector, ¿qué es lo último que has comido? Bueno, antes de continuar con este libro, entonces es importante, míralo, pierde peso, deshazte de los antojos y recupera tu energía, de Jesse Inchauste, La revolución de la glucosa. Equilibra tus niveles de glucosa y cambia tu salud y tu vida. El libro consta aproximadamente, son bastantes páginas, son 555. Más o menos tardaríamos en terminar el libro en 7,38 minutos. Pues sin más, empecemos. Comido. Venga, piénsalo un momento. ¿Te ha gustado? ¿Qué aspecto tenía? Le debemos colocar un poquito de velocidad, pues para terminarlo mucho antes. Coloquémoslo por ahí en 2,88. ¿Qué aspecto tenía? Sí, puede ser. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo olía? ¿Qué sabor tenía? ¿Dónde estabas cuando te lo has comido? ¿Con quién estabas? ¿Y por qué lo has elegido? La comida no solo es deliciosa, sino que también es vital para nosotros. Y sin embargo, sin saberlo, la comida también puede provocarnos consecuencias inesperadas. Así que ahora tocan las preguntas más difíciles. ¿Sabes cuántos gramos de grasa se han añadido a tu barriga después de ingerir eso que has tomado? ¿Sabes si provocará que mañana te despiertes con un grano en la cara? ¿Sabes la cantidad de placa que se ha construido en tus arterias o cuántas arrugas te han aparecido en la cara? ¿Sabes si es el motivo por el que tendrás hambre de nuevo dentro de 2 horas, dormirás mal esta noche o sentirás que no tienes energía mañana? En resumidas cuentas, ¿sabes lo que te provoca en el cuerpo y en la mente lo último que has comido? Muchos de nosotros no lo sabemos. Por lo menos yo no lo sabía antes de empezar a estudiar una molécula llamada glucosa. Para la mayoría de nosotros, nuestro cuerpo es una caja negra, sabemos su función pero no cómo funciona exactamente. A menudo decidimos lo que comeremos basándonos en lo que leemos o escuchamos en vez de lo que necesita realmente nuestro cuerpo. El animal tiende a comer con el estómago y el humano con el cerebro, escribió el filósofo Alan Watts. Si nuestro cuerpo pudiera hablarnos, sería otra historia. Sabríamos exactamente por qué volvemos a tener hambre al cabo de 2 horas, porque dormimos mala noche y porque sentimos que tenemos menos energía al día siguiente. Tomaríamos mejores decisiones acerca de lo que comemos. Mejoraría nuestra salud. Mejoraría nuestra vida. Bueno, te voy a dar una exclusiva. Resulta que nuestro cuerpo nos habla constantemente. Pero no sabemos cómo escucharlo. Todo lo que nos metemos en la boca provoca una reacción. Lo que comemos afecta a los 30 billones de células y los 30 billones de bacterias uno que tenemos dentro. Elige: antojos, planos, migrañas, mente nublada, cambios de humor, aumento de peso, somnolencia, infertilidad, síndrome de ovarios poliquísticos, SOP, diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso, enfermedades coronarias. Todos estos son mensajes que nos manda el cuerpo para decirnos que tiene problemas. Y yo le echo la culpa a nuestro entorno. Nuestras elecciones nutricionales están influidas por campañas de marketing multimillonarias que tienen el objetivo de enriquecer a la industria alimentaria. Campañas de refrescos, comida basura y golosinas. 2 normalmente se justifican con el disfraz de lo que importa es la cantidad que comes. La comida procesada y el azúcar no son malos en sí. 3 pero científicamente se está demostrando lo contrario. Las comidas procesadas y el azúcar son perjudiciales para nosotros, incluso si su ingesta no representa un exceso calórico. 4. Aún así, por culpa de este marketing engañoso nos creemos frases como estas. La pérdida de peso se basa en calorías que entran y calorías que salen. No deberías saltarte nunca el desayuno. Las tortitas de arroz y los zumos de frutas son buenos para ti. Los alimentos grasos son malos para ti. Necesitas azúcar para tener energía. La diabetes tipo 2 es una enfermedad genética y no puedes hacer nada para combatirla. Si no pierdes peso es porque no tienes suficiente fuerza de voluntad. Tener sueño a las 3 de la tarde es normal, toma café. Las decisiones basadas en informaciones erróneas que tomamos respecto a la comida tienen una influencia en nuestro bienestar físico y mental e impiden que nos despertemos cada mañana sintiéndonos genial. Puede que no te parezca importante que no te sientas genial cada mañana, pero si pudieras, no lo querrías. Yo he venido a decirte que existe una manera de que esto sea posible. Los científicos llevan mucho tiempo estudiando cómo nos afecta la comida y ahora tenemos más información que nunca sobre el tema. En los últimos 5 años, en laboratorios de todo el mundo se han hecho varios descubrimientos. Se ha puesto al descubierto cómo reacciona nuestro cuerpo a la comida en tiempo real y se ha demostrado que aunque lo que comemos importa, también es importante cómo lo comemos, en qué orden, combinación y cómo agrupamos los alimentos. Lo que demuestra la ciencia es que en la caja negra que es nuestro cuerpo hay una premisa que afecta a todos los sistemas. Si entendemos esta premisa y tomamos las decisiones adecuadas para optimizarla, podemos mejorar enormemente nuestro bienestar físico y mental. Esta premisa es la cantidad de azúcar o glucosa en sangre. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. La mayor parte la obtenemos de los alimentos que ingerimos y luego se transporta por nuestro torrente sanguíneo hasta llegar a las células. Su concentración puede fluctuar mucho a lo largo del día y los aumentos bruscos en la concentración, los llamados picos de glucosa, afectan a todo, desde nuestro estado de ánimo, nuestro sueño, nuestro peso y nuestra piel hasta la salud de nuestro sistema inmunitario, el riesgo de contraer enfermedades coronarias y nuestras probabilidades de concebir un bebé. En pocas ocasiones oirás hablar de la glucosa, a no ser que tengas diabetes, pero la verdad es que la glucosa nos afecta a todos y cada uno de nosotros. En los últimos años, las herramientas para monitorizar esta molécula son cada vez más fáciles de obtener. Si combinamos esto con los avances científicos que he mencionado antes, tenemos acceso a más información que nunca y podemos utilizar estos datos para conocer mejor nuestro cuerpo.
Este libro está dividido en tres partes. 1. ¿Qué es la glucosa y a qué nos referimos cuando hablamos de picos de glucosa? 2. ¿Por qué son perjudiciales los picos de glucosa? Y 3. ¿Qué podemos hacer para evitar los picos y seguir comiendo los alimentos que nos gustan? En la primera parte, explico qué es la glucosa, de dónde viene y por qué es tan importante. Las observaciones científicas ya existen, pero las noticias no se propagan suficientemente rápido. Regular la glucosa es importante para todo el mundo, tanto si se tiene diabetes como si no. Un 88% de los norteamericanos son propensos a tener niveles de glucosa poco regulares, incluso si no tienen sobrepeso según las pautas médicas, y la mayoría no lo sabe. 5. Cuando nuestros niveles de glucosa se desregulan, experimentamos picos de glucosa. Durante un pico, la glucosa nos inunda el cuerpo a gran velocidad y aumenta la concentración en nuestro flujo sanguíneo por encima de los 30 miligramos por decilitro mg/dl en un periodo de 1 hora aproximadamente o menos, y luego se reduce igual de rápido. Los picos tienen consecuencias perjudiciales. En la segunda parte, describo cómo nos afectan los picos de glucosa a corto plazo: hambre, antojos, fatiga, peores síntomas de la menopausia, migraña, mala calidad del sueño, dificultad para gestionar la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional, sistema inmune debilitado, función cognitiva deteriorada y a largo plazo. Los niveles de glucosa desregulados contribuyen al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas como el acné, el eczema, la psoriasis, la artritis, las cataratas, el Alzheimer, el cáncer, la depresión, los problemas intestinales, las enfermedades coronarias, la infertilidad, el SOP, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y el hígado graso. Si trazaras tu nivel de glucosa en un gráfico cada minuto de cada día, la línea que uniría los puntos tendría picos y valles. Esa gráfica presentaría tu curva de glucosa. Si hacemos cambios en nuestro estilo de vida para evitar los picos, aplanamos nuestras curvas de glucosa. Cuanto más planas sean nuestras curvas de glucosa, mejor. Con unas curvas de glucosa más planas reducimos la cantidad de insulina, una hormona que se segrega como respuesta a la glucosa en el cuerpo, y esto es beneficioso, ya que demasiada insulina es uno de los principales causantes de la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y el SOP. 6. Con unas curvas de glucosa más planas también aplanamos de forma natural nuestras curvas de fructosa. La fructosa se halla en los alimentos dulces junto a la glucosa, lo cual también es beneficioso, y demasiada fructosa aumenta la probabilidad de tener obesidad, enfermedades coronarias e hígado graso no alcohólico. 7. En la tercera parte te enseñaré cómo puedes aplanar tus curvas de glucosa con 10 trucos alimentarios sencillos que puedes incorporar a tu vida con facilidad. Yo estudié matemáticas en la universidad y luego bioquímica. Esta formación me ha permitido analizar y sintetizar datos de una gran cantidad de ciencia nutricional. Además, he hecho muchos experimentos en los que me pongo un dispositivo llamado monitor continuo. Voy a adelantarlo otro poquito más para que... Bueno, creo que me da 96. Además, he hecho muchos experimentos en los que me pongo un dispositivo llamado monitor continuo de glucosa que me enseña mis niveles de glucosa a tiempo real. Estos 10 trucos que compartiré son sencillos y sorprendentes. No hay ninguno que te diga que no puedes volver a comer postres, que tengas que contar calorías o que tengas que hacer ejercicio durante horas y horas cada día. En vez de eso, te animan a utilizar lo que hayas aprendido sobre tu fisiología en la primera y segunda parte tras escuchar bien a tu cuerpo para tomar mejores decisiones sobre cómo comes. Y a menudo esto significa que te tienes que poner más comida en el plato que la normal. En esa última sección te proporcionaré toda la información que necesitarás para evitar los picos de glucosa sin tener que ponerte un sistema de monitorización. A lo largo del libro, recurro a estudios científicos innovadores para explicar por qué funcionan estos trucos y cuento historias de la vida real que demuestran cómo funcionan si los pones en práctica. Verás datos extraídos de mis propios experimentos y experimentos de Glucose Goddess, una comunidad online que he creado y que actualmente, en el momento de la impresión de este libro, tiene más de 150.000 miembros. También leerás comentarios de miembros que, basándose en la información de este libro, han perdido peso, han reducido sus antojos, mejorado los niveles de energía, han limpiado su piel, se han librado de los síntomas del síndrome del ovario poliquístico, han contrarrestado la diabetes tipo 2, se han librado del sentimiento de culpa y han ganado muchísima seguridad en sí mismos. En cuanto acabes de leer este libro, serás capaz de escuchar los mensajes que te mande el cuerpo y entenderás qué tienes que hacer en consecuencia. Tomarás decisiones alimentarias fundamentadas y ya no serás víctima de los mensajes de marketing. Tu salud mejorará y tu vida también. Te lo digo por experiencia porque a mí me ha pasado. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Conoces el dicho popular no de nada por sentado? Bueno, pues yo lo hice con mi salud hasta que tuve un accidente a los 19 años que me cambió la vida. Estaba en Hawái de vacaciones con unos amigos. Una tarde salimos de excursión por la selva y decidimos que saltar por una cascada sería una idea maravillosa. Te voy a destripar el final, no lo fue. Era la primera vez que intentaba hacer algo así. Mis amigos me dijeron qué tenía que hacer: mantén las piernas muy rectas para que lo primero que entre en el agua sean tus pies. Vale, dije, y me dispuse a saltar. Aterrorizada, olvidé el consejo tan pronto como salté del borde del acantilado. No llegué al agua con los pies primero, sino que aterricé con el culo. El impacto con el agua creó una conmoción que me subió por la columna vertebral y, como en un efecto dominó, se me comprimieron todas las vértebras. Oí un chac 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 hasta llegar a mi segunda vértebra torácica, que estalló en 14 pedazos bajo esa presión. Mi vida también estalló en pedazos. Después de ese momento, se dividió en dos, antes del accidente y después del accidente. Me pasé las siguientes 2 semanas inmovilizada en una cama de hospital, esperando a que me operaran la columna vertebral. Tumbada, pero despierta, no podía dejar de imaginarme lo que pasaría, y no me lo acababa de creer. El cirujano me abriría el torso por el lateral, a la altura de la cintura, y luego por la espalda, a la altura de la vértebra rota. Me sacaría los fragmentos de hueso, así como los 2 discos que lo rodeaban, luego me fusionaría las vértebras y me talagaría con 6 varillas metálicas de 7,5 centímetros la columna. Con un taladro eléctrico. Los riesgos asociados a la intervención me aterrorizaban: perforación pulmonar, parálisis y muerte. Pero tampoco tenía ninguna otra opción. Los fragmentos vertebrales estaban presionándome la membrana de la médula espinal. Cualquier sacudida, que incluso tropezarme por unas escaleras, podía hacer que se rasgara la membrana y me quedara paralítica de cintura para abajo. Tenía miedo. Me visualizaba en la mesa de operaciones desangrándome y los médicos tirando la toalla. Me imaginaba que mi vida acabaría así por haberme asustado cuando estaba suspendida en el aire haciendo algo que tenía que ser divertido. El día de la operación se iba acercando, pero cuando finalmente llegó, deseé que no hubiera llegado.
Cuando una anestesista me empezó a dormir para la intervención de 8 horas, me pregunté si ella sería la última persona a la que vería. Recé. Quería vivir. Si lograba despertarme, sabía que estaría llena de gratitud durante el resto de mi vida. Me desperté. Era medianoche y estaba sola en la sala de reanimación. Al principio sentí un alivio enorme, estaba viva. Luego noté un dolor. Corrijo, noté mucho dolor. Las nuevas herramientas eran como un puño de hierro aplastándome la columna. Procuré incorporarme para llamar al personal de enfermería. Después de algunos intentos, apareció un enfermero malhumorado y desdeñoso. Fue una bienvenida deplorable de vuelta al mundo. Lloré. Quería estar con mi madre. Es verdad, estaba muy agradecida, estaba profundamente agradecida por estar viva. Pero a la vez estaba sufriendo. Tenía un dolor punzante por toda la espalda, no podía moverme ni un centímetro sin sentir que las heridas se me iban a abrir y tuve la sensación de tener los nervios de las piernas en llamas durante varios días. Se me permitía una inyección de analgésicos cada 3 horas. Y como un reloj, una enfermera entraba en mi habitación, me pellizcaba la grasa de un muslo y me administraba el pinchazo, alternando las piernas cada vez. No podía dormir porque me dolía todo mucho, y tampoco podía comer porque los opioides me daban náuseas. Perdí 11 kilos en 2 semanas. Me sentía, a la vez, afortunada y estúpida, lamentaba lo que me había pasado, me sentía culpable por haber hecho que mis seres queridos tuvieran que pasar por eso y desconcertada por lo que tenía que hacer. El resultado final. No hago saltar la alarma en el control de seguridad del aeropuerto, y sí, esto se quedará aquí toda mi vida. Mi cuerpo se curó en cuestión de meses, pero luego fueron mi mente y mi alma las que necesitaron rehabilitación. Me sentía desconectada de la realidad. Cuando me miraba las manos, no parecían mías. Cuando me miraba al espejo, me aterrorizaba. Algo estaba mal. Pero no sabía qué. Por desgracia, nadie lo sabía. Desde el exterior parecía que volvía a estar bien. Así que me quedé en sufrimiento para mis adentros. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, yo respondía, estoy genial, gracias. Pero si hubiera sido sincera, habría respondido, me siento como una extraña en mi propio cuerpo, no me puedo mirar al espejo sin volverme loca y tengo un miedo de muerte por si no vuelvo a estar bien nunca más. Más adelante me diagnosticaron trastorno de despersonalización desrealización, un trastorno mental por el que las personas no pueden conectar consigo mismas o con la realidad que las rodea. En ese momento vivía en Londres y recuerdo estar en el metro mirando a la gente que tenía sentada enfrente, preguntándome cuántos de ellos también estarían atravesando una situación difícil y lo ocultaban como yo. Soñaba que alguien en el vagón reconocía mi sufrimiento y me decía que lo entendía, que se había sentido como yo y había conseguido volver a sentirse como antes. Pero, evidentemente, en vano. La gente que estaba a 1 metro de distancia no tenía ni idea de lo que me pasaba por dentro. Apenas lo sabía yo misma. Y tampoco tenía ni idea de lo que les pasaba por dentro a ellos ni de si estaban sufriendo también o no. Me quedó claro que es difícil saber lo que nos pasa por dentro. Incluso cuando podemos ponerles nombre a nuestras emociones, gratitud, dolor, alivio, tristeza y demás, tenemos que averiguar por qué las sentimos. ¿Por dónde empezamos cuando no nos sentimos bien? Yo solo quería volver a sentirme bien. Recuerdo decirle a mi mejor amiga, no me importa nada, ni la escuela, ni el trabajo, ni el dinero, nada me importa más que estar sana. Era la convicción más profunda que he sentido jamás. Y así es como 4 años más tarde, acabé en un tren que me llevó a 62 kilómetros al sur de San Francisco, a una oficina en la ciudad de Mountain View. Tras decidir que quería averiguar cómo comunicarme con mi cuerpo, sentí la necesidad de trabajar en la vanguardia de la tecnología sanitaria. En 2015, esa vanguardia era la genética. Conseguí un puesto de becaria en la startup 23andMe, se llama así porque todos tenemos 23 pares de cromosomas que llevan nuestro código genético. Y estar allí era lo que más quería en el mundo. Esto era lo que me pasaba por la cabeza, el ADN forma mi cuerpo, así que si puedo entender mi ADN, podré entender mi cuerpo. Trabajé como directora de producto. Tenía 2 carreras y me apasionaba hacer que los temas complicados fueran simples. Estaba sacando partido a esos atributos, era la encargada de explicar la investigación genética a nuestros clientes y animarlos a participar respondiendo unas encuestas. Recogimos datos como no se había hecho antes, de forma online y a millones de personas a la vez. Cada cliente era un científico que contribuía a avanzar en nuestro conocimiento colectivo del ADN. El objetivo era innovar en el sector de la medicina personalizada y poder ofrecer recomendaciones de salud únicas para cada persona. Era el mejor sitio, con la mejor gente, los mejores datos y la mejor misión. El ambiente en la oficina era electrizante. Fui estableciendo una relación cada vez más estrecha con los científicos del equipo de investigación. Luego, me leí todos los artículos que habían publicado y empecé a plantear preguntas. Pero poco a poco me decepcioné porque cada vez veía más claro que el ADN no era tan predictivo como pensaba. Por ejemplo, los genes pueden hacer que la posibilidad de que contraigas diabetes tipo 2 sea más elevada, pero no pueden asegurarte si la vas a padecer o no. Mirar el ADN solo te da una noción de lo que puede pasar. En la mayoría de las enfermedades crónicas, desde migrañas hasta cardiopatías, la causa acaba siendo mucho más atribuible a factores del estilo de vida que a la genética. En resumidas cuentas, tus genes no determinan cómo te sentirás cuando te despiertes por la mañana. En 2018, 23andMe lanzó una nueva iniciativa liderada por el equipo de investigación e innovación sanitaria que estaba al mando de generar ideas innovadoras. Estaban debatiendo los monitores continuos de glucosa MCG. Los MCG son pequeños dispositivos que se colocan en la parte externa del brazo para registrar los niveles de glucosa. Se crearon para sustituir los test de punción digital que los diabéticos llevaban décadas usando y que te proporcionan los niveles de glucosa solo unas veces al día. Con un MCG, los niveles de glucosa se registran cada pocos minutos. Aparecen curvas de glucosa enteras y se envían directamente al móvil, lo cual es muy práctico. Su utilización supuso un punto de inflexión para los diabéticos que se basan en los niveles de glucosa para dosificar la medicación. Los monitores continuos de glucosa o MCG registran las curvas de glucosa representadas con líneas que pasan desapercibidas con los test tradicionales de punción digital representados con círculos blancos. Poco después de que 23andMe lanzara el proyecto, atletas de élite también empezaron a ponerse MCG y a utilizar las mediciones de glucosa para optimizar su rendimiento atlético y su resistencia.
2 y luego se publicaron algunos artículos científicos sobre estudios que utilizaban estos dispositivos para mostrar que las personas que no padecían diabetes también podían tener niveles de glucosa altamente desregulados. 3. Cuando el equipo de investigación e innovación sanitaria anunció que llevaría a cabo un estudio para examinar la respuesta a los alimentos en personas que no sufren diabetes, pedí formar parte del proyecto de inmediato. Siempre estaba atenta por si salía algo que pudiera ayudarme a entender mi propio cuerpo. Pero lo que no me esperaba es lo que pasó a continuación. Vino una enfermera a la oficina a colocarnos el dispositivo a los 4 que nos habíamos ofrecido voluntarios. La esperamos en una sala de conferencias con paredes de cristal, luego nos remangamos. Después de limpiar la parte posterior de mi brazo izquierdo con una gasa empapada en alcohol, la enfermera me colocó un aplicador sobre la piel. Me explicó que una aguja introduciría una pequeña fibra de 3 milímetros de largo con un electrodo bajo mi piel. Luego la aguja saldría, dejando la fibra dentro de la piel y un transmisor adhesivo que la cubriría. Lo llevaría puesto durante 2 semanas. 1, 2, clic. Ya llevaba el monitor y apenas noté nada. El sensor necesitaba 60 minutos para iniciarse, pero luego con el teléfono en mano podía controlar mis niveles de glucosa en cualquier momento. 4. Los números me enseñaban cómo respondía mi cuerpo a lo que comía o lo que no comía y a cómo me movía o no me movía. Recibía mensajes de mi interior. Hola, cuerpo, ¿qué tal? Cuando me sentía genial, miraba cómo tenía la glucosa. Cuando me sentía fatal, miraba cómo tenía la glucosa. Cuando hacía ejercicio, cuando me despertaba, cuando me acostaba, miraba cómo tenía la glucosa. Mi cuerpo me hablaba a través de los picos y bajadas que me aparecían en la pantalla del iPhone. Hice mis propios experimentos y lo anoté todo. Mi cocina era mi laboratorio, mi sujeto de estudio era yo misma y mi hipótesis era que la comida y el movimiento influyen en la glucosa a través de un conjunto de normas que podíamos definir. No tardé mucho en empezar a notar patrones extraños. Nachos un lunes, gran pico. Nachos un domingo, sin pico. Cerveza, pico. Vino, sin pico. M&M's después del almuerzo, sin pico. M&M's antes de cenar, pico. Cansada por la tarde, la glucosa había aumentado durante el almuerzo. Mucha energía todo el día, los niveles de glucosa habían sido muy estables. Salir de fiesta a tope con mis amigos, montaña rusa de glucosa durante la noche. Presentación estresante en el trabajo, pico. Meditación, estabilidad. Capuchino estando descansada, sin pico. Capuchino estando cansada, pico. Pan, pico. Pan con mantequilla, sin pico. Las cosas se volvieron aún más interesantes cuando empecé a asociar mis estados mentales con los niveles de glucosa. La sensación de tener la mente nublada que empecé a notar desde que sufrí el accidente a menudo se asociaba con un gran pico, la somnolencia con una gran bajada. Los antojos estaban relacionados con una montaña rusa de glucosa, una sucesión rápida de picos y bajadas. Cuando me despertaba atontada, había tenido los niveles de glucosa altos toda la noche. Cribé los datos, repetí muchos experimentos y contrasté mis hipótesis con los estudios publicados. Me quedó claro que para sentirme genial tenía que evitar los grandes picos y las grandes bajadas en los niveles de glucosa. Y eso es lo que hice, aprendí a aplanar las curvas de glucosa. Hacía descubrimientos transformadores sobre mi salud. Puse fin a la sensación de tener la mente nublada y dominé los antojos. Cuando me despertaba por la mañana me sentía genial. Por primera vez desde el accidente volví a sentirme realmente bien. Así que empecé a contárselo a mis amigos. Y así es como empezó el movimiento Glucose Goddess. Al principio me encontré con muchas miradas perdidas. Les enseñé los estudios a mis amigos y les conté que también deberían preocuparse por aplanar sus curvas de glucosa. Como si oyeran llover. Me quedó claro que tenía que encontrar una manera de transmitir el contenido de esos estudios de una forma cautivadora. Se me ocurrió que podía utilizar mis propios datos glucémicos para ilustrar los estudios científicos. El problema era que en un inicio los datos eran difíciles de entender. Datos glucémicos de un día sacados directamente del MCG. Para ser capaz de descifrarlos tenía que concentrarme en un momento concreto del día. Pero no había manera de hacerlo con la aplicación que venía por defecto con el MCG. Así que desarrollé un programa en el ordenador para hacerlo yo misma. Empecé a llevar un diario de todo lo que comía. Por cada entrada en el diario, me centraba en franjas de tiempo de 4 horas. Por ejemplo, 17,56 horas, un vaso de zumo de naranja. Entonces miraba la monitorización de glucosa empezando 1 hora antes de haberme tomado el zumo y acabando 3 horas después. Esto me daba una buena perspectiva de mis niveles de glucosa antes de tomármelo, durante y después. Me centré en las 4 horas alrededor del momento en el que me había bebido el zumo de naranja, a las 17,56 horas. Para hacerlo más visible, convertí los puntos en una línea y rellené el pico. Y luego, como la ciencia también debería tener estilo, simplifiqué el eje y añadí una imagen del alimento a la derecha. Así era mucho más atrayente. Un gráfico acabado con mi programa casero. El zumo de naranja, como todos los zumos de frutas, no contiene fibra y tiene mucho azúcar. Beber un zumo de frutas provoca un pico de glucosa. Primera parte, que es la glucosa. Capítulo 1. Entremos en la cabina del piloto. ¿Por qué es tan importante la glucosa? Navegar por nuestra salud a veces puede hacernos sentir como cuando echamos un vistazo a la cabina del piloto de un avión de camino a nuestro asiento. Vemos cosas complicadas por todas partes, pantallas, diales, palancas, luces intermitentes, botones, interruptores, más palancas, botones a la izquierda, a la derecha, en el techo. Ahora en serio, porque hay botones en el techo. Apartamos la mirada y nos sentimos agradecidos de que los pilotos sepan lo que están haciendo. Como pasajeros, lo único que nos importa es que el avión permanezca en el aire. En lo que concierne a nuestro cuerpo, somos los pasajeros que no tienen ni idea, pero ojo con el giro de la trama, también somos los pilotos. Y si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, es como si voláramos a ciegas. Sabemos cómo queremos sentirnos. Queremos despertarnos con una sonrisa en los labios, sentirnos llenos de energía y emprender el día con entusiasmo. Queremos movernos con ligereza, que no nos duela nada. Queremos pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, queremos sentirnos positivos y agradecidos. Pero saber cómo conseguirlo no es tarea fácil. Nos abruman todos los botones. ¿Qué tenemos que hacer?
por dónde tenemos que empezar. Deberíamos empezar con la glucosa. ¿Por qué? Porque es la palanca de la cabina del piloto que más nos recompensa. Es la más fácil de descubrir gracias a los monitores continuos de glucosa, afecta a cómo nos sentimos de forma instantánea, porque influye en nuestra hambre y nuestro estado de ánimo, y muchas cosas se ponen en su sitio en cuanto la tenemos bajo control. Si nuestros niveles de glucosa están desequilibrados, los diales parpadean y saltan las alarmas. Ganamos peso, se nos disparan las hormonas, nos sentimos cansados, tenemos ansia de azúcar, nuestra piel se resiente, nuestro corazón sufre. Cada vez nos acercamos más a la diabetes tipo 2. Si nuestro cuerpo es el avión, los síntomas son el alabeo, el cabeceo y el desvío de una máquina fuera de control. Y estos nos indican con vehemencia que tenemos que rectificar algo para evitar estrellarnos. Para volver al modo ideal de crucero tenemos que aplanar nuestras curvas glucémicas. ¿Y cómo movemos esta palanca? Muy fácil, con lo que nos ponemos en el plato. Sí, este libro es para ti. Un estudio reciente ha demostrado que solo un 12% de los norteamericanos está metabólicamente sano, lo cual significa que solo un 12% de los norteamericanos tiene un cuerpo que funciona a la perfección, incluyendo unos niveles saludables de glucosa. No disponemos de esta cifra tan exacta para todos los países, pero sabemos que en el mundo entero la salud metabólica y los niveles de glucosa cada vez están peor. Lo más probable es que tú, junto con 9 de cada 10 personas cercanas a ti, viváis una montaña rusa glucémica sin saberlo. Aquí tienes algunas preguntas que te puedes plantear para averiguar si tus niveles de glucosa están desregulados. ¿Algún médico te ha dicho que tienes que perder peso? Estás intentando perder peso, pero te está resultando complicado. La circunferencia de tu cintura está por encima de los 100 centímetros si eres un hombre o por encima de los 90 centímetros si eres una mujer. El tamaño de la cintura es mejor que el índice de masa corporal IMC para predecir enfermedades subyacentes. 2. Tienes punzadas de hambre extrema durante el día. Cuando tienes hambre, te sientes inquieto o enfadado. Necesitas comer cada pocas horas. Si la comida se retrasa, te sientes tembloroso, aturdido o mareado. Tienes antojos de comida dulce. A media mañana o a media tarde, te sientes soñoliento o estás cansado todo el rato. Necesitas cafeína para poder funcionar durante el día. Tienes problemas a la hora de dormir o te despiertas con palpitaciones. Tienes crisis energéticas en las que te pones a sudar o te entran náuseas. Tienes acné, inflamación u otros problemas cutáneos. Tienes ansiedad, depresión o trastornos en el estado de ánimo. Sientes la mente nublada. Tu estado de ánimo es cambiante. Coges resfriados frecuentemente. Tienes reflujo ácido o gastritis. Padeces desequilibrios hormonales, algunos meses no te viene la regla, tienes síndrome premenstrual, infertilidad o SOP. ¿Te han dicho alguna vez que tus niveles de glucosa son altos? Tienes resistencia a la insulina. Tienes prediabetes o diabetes tipo 2. Tienes la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Tienes alguna patología cardíaca. Te cuesta controlar la diabetes gestacional. Te cuesta controlar la diabetes tipo 1. Y lo más importante, ¿crees que podrías sentirte mejor de lo que te sientes ahora? Si la respuesta es sí, sigue leyendo. ¿Qué dice este libro y qué no dice? Antes de entrar en materia, es importante saber a qué conclusiones no tienes que llegar con este libro. Deja que me explique. Cuando era adolescente me hice vegana. Llevaba una dieta vegana mala. En vez de cocinarme nutritivos estofados de garbanzos o llenarme de tofu crujiente al horno y edamame al vapor, elegía oreos veganas y pasta vegana. Lo único que comía eran alimentos de baja calidad que me provocaban picos de glucosa. Me salían granos y siempre estaba cansada. Un poco más tarde empecé una dieta keto. Una mala dieta keto. Tenía la esperanza de perder peso, pero al contrario, lo gané porque en el proceso de eliminar los hidratos de carbono de mi dieta, lo único que comía era queso. Aumenté tanto la carga de estrés de mi sistema hormonal que me dejó de venir la regla. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que las dietas extremas no eran nada beneficiosas, especialmente porque se puede abusar fácilmente de los dogmas. Hay comida vegana muy poco saludable y hay comida keto muy poco saludable. Las dietas que funcionan son las que nos aplanan las curvas de glucosa, fructosa e insulina. Si las dietas vegana y keto se siguen correctamente, ambas cumplen este objetivo. Y si cualquier dieta se hace bien, es decir, que te ayuda a revertir una patología o a perder el exceso de peso, es por ese mismo motivo. En realidad, deberíamos buscar estilos de vida sostenibles, no dietas, y en nuestro plato hay sitio para un poco de todo. Incluso azúcar. Saber cómo funciona la glucosa me ha ayudado a entenderlo mejor que nunca. Hablando de moderación, quiero resaltar 3 aspectos importantes que no deberías perder de vista mientras lees este libro. En primer lugar, la glucosa no lo es todo. Hay alimentos que harán que tus niveles de glucosa no se alteren en absoluto, pero que no son lo mejor para tu salud. Por ejemplo, los aceites industriales procesados y la grasa transgénica nos envejecen, inflaman y dañan los órganos, pero no provocan picos de glucosa. El alcohol es otro ejemplo, no provoca un pico de glucosa, pero esto tampoco significa que sea bueno para nosotros. La glucosa no lo es todo. Hay otros factores que determinan nuestra salud: dormir, hacer ejercicio, el estrés, la conexión emocional, el cuidado médico. Más allá de la glucosa, deberíamos prestar atención también a las grasas, la fructosa y la insulina. Ya llegaré a estos puntos más adelante en este libro. Pero tanto los niveles de fructosa como de insulina son difíciles de medir de forma continuada. Los niveles de glucosa son los únicos que podemos registrar desde la comodidad del sofá, y la buena noticia es que cuando aplanamos nuestras curvas de glucosa, también aplanamos las curvas de fructosa e insulina. Esto se debe a que la fructosa solo existe de la mano de la glucosa en los alimentos y a que el páncreas libera insulina como respuesta a la glucosa. Cuando hay cifras de insulina disponibles en estudios científicos, la insulina se puede medir de forma continuada en entornos médicos. Te explicaré el efecto que tienen mis trucos en estas cifras. En segundo lugar, el contexto es fundamental. Mi madre me envía a menudo fotos de algo que no sabe si comprar o no en el supermercado. Me escribe, ¿bueno o malo? Yo siempre respondo, depende. ¿Qué comerías si no? No podemos decir si un alimento es bueno o malo sin más contexto, todo es relativo. La pasta con un alto contenido de fibra es buena comparada con la pasta normal, pero es mala comparada con las verduras. Una galleta de avena es mala en relación con unas almendras, pero es buena en relación con una lata de Coca-Cola. ¿Ya ves qué enigma? No puedes mirar la curva de glucosa de un solo alimento y determinar si es bueno o malo.
Tienes que compararlo con sus alternativas. Finalmente, las recomendaciones que se recogen aquí siempre están basadas en pruebas. Todos los gráficos de glucosa que aparecen en este libro ilustran descubrimientos científicos a los que hago referencia y cito. No saco conclusiones generalizadas de los experimentos de glucosa de una única persona o de mis experimentos personales exclusivamente. Primero investigo, encuentro estudios científicos que explican cómo un hábito determinado puede aplanar las curvas de glucosa. Por ejemplo, un estudio que demuestra que 10 minutos de actividad física moderada después de comer reduce el pico glucémico de esa comida. En estos estudios, el experimento se ha llevado a cabo con un gran número de personas y los científicos han llegado a una conclusión generalizada que estadísticamente es cierta. Lo único que quiero hacer es mostrar ejemplos visuales de lo que he encontrado. Así que elijo un alimento que todo el mundo conozca y que me suba los niveles de glucosa cuando lo como solo, como por ejemplo una bolsa de patatas fritas. Luego una mañana me como solo una bolsa de patatas fritas, monitorizo la curva glucémica que se produce y luego a la mañana siguiente hago lo mismo, pero a continuación salgo a pasear 10 minutos. El segundo pico es más pequeño, tal y como explica el estudio. Así es como demuestro a la gente que caminar después de comer reduce el pico de glucosa de esa comida. Hay ocasiones en las que no soy yo quien ilustra el experimento, sino otro miembro de la comunidad Glucosbodes. Así que si tu cuerpo es un avión y eres tanto el piloto como el pasajero, tómate estas 3 advertencias como una lección de seguridad. Ahora que ya sabes que por donde tienes que empezar es por aplanar las curvas de glucosa para que tu cuerpo vuelva a volar por las alturas, abróchate el cinturón. Llegado el momento de emprender el viaje entendiendo de dónde viene la glucosa. Capítulo 2. Conoce a Jerry cómo crean glucosa las plantas. No reconocemos suficientemente el valor de las plantas. A decir verdad, pocas veces hacen propaganda de sus hazañas, no pueden. Pero si el cactus que tienes encima de la mesa pudiera hablar, te impresionaría con la historia de sus antepasados. Al fin y al cabo, fueron ellos quienes inventaron el proceso biológico más importante del planeta Tierra, la fotosíntesis. Hace millones de años, nuestro planeta era una roca árida llena de agua y barro. La vida consistía exclusivamente en bacterias y gusanillos en los océanos, no había árboles, no había pajaritos cantando y, por supuesto, no había mamíferos ni humanos. En algún lugar, en algún rincón de este planeta azul, tal vez allí donde ahora está Sudáfrica, pasó algo mágico. Después de millones de años de prueba y error, un pequeño brote se asomó por la corteza de la Tierra, abriendo una hoja y con ello un nuevo capítulo para la historia de la vida. Menudo hito. ¿De qué manera lo consiguió ese brote? Antes dábamos por sentado que las plantas eran devoradoras de suelo que se formaban de tierra. En los años 40 del siglo pasado, un científico flamenco llamado Jean-Baptiste Panelmont se dispuso a entender si esto era realmente lo que pasaba. Llevó a cabo un experimento que duró 5 años, al que bautizó como experimento del SOS, del cual la humanidad aprendió. 2 cosas. En primer lugar, que Panelmont era un hombre muy paciente, y en segundo lugar, que las plantas no se formaban de tierra. Panelmont plantó un retoño de SOS que pesaba 2,27 kilos en una maceta grande llena de 90,72 kilos de tierra. Durante los siguientes 5 años, lo regó y lo vio crecer. Después de esos 5 años, cuando el árbol había crecido, lo sacó de la maceta y lo volvió a pesar. Llegaba a los 76,65 kilos, 74,38 kilos más que al principio. Pero lo más importante era que el peso de la tierra que había en la maceta había permanecido prácticamente intacto. Esto significaba que los 74,38 kilos de árbol habían salido de otra parte. El experimento del SOS demostró que las plantas no están hechas de tierra. ¿Y cómo logran las plantas hacer sus cosas de plantas si no es de la tierra? Volvamos al pequeño brote que acababa de ver la luz del día en el planeta Tierra. Llamémoslo Jerry. Jerry fue el primero en lograr una solución muy elegante, la habilidad de transformar el aire y no la tierra en materia. Jerry combinó el dióxido de carbono del aire y el agua de la tierra, pero no la tierra en sí, utilizando la energía del sol para generar una sustancia nunca antes vista que empleó para autoconstruirse. Esta sustancia es lo que actualmente llamamos glucosa. Sin glucosa no habría ni plantas ni vida. Durante siglos después del experimento del SOS, una multitud de investigadores intentaron entender cómo lograban las plantas hacer lo que hacían mediante experimentos que utilizaban velas, frascos sellados al vacío y muchas especies diferentes de algas. Los 3 hombres que finalmente resolvieron el enigma fueron 3 científicos norteamericanos llamados Melvin Calvin, Andrew Benson y James Basham. Por este descubrimiento, a Calvin le otorgaron el Premio Nobel de Química del año 1961. El proceso se bautizó como ciclo de Calvin-Benson-Basham. Como no era un nombre demasiado pegadizo, solemos referirnos a este proceso como fotosíntesis, el proceso de transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa utilizando la energía del sol. Las plantas convierten una tarde soleada en glucosa durante la fotosíntesis y reúnen la glucosa de diferentes formas. Aquí vemos raíces, hojas y frutas. Tengo un poco de envidia de cómo las plantas hacen lo que hacen. No tienen que desperdiciar el tiempo yendo a comprar. Se crean su propia comida. En palabras humanas, sería como si pudiéramos inhalar moléculas del aire, sentarnos bajo el sol y crear una deliciosa sopa de lentejas dentro del estómago sin necesidad de ir a buscar las lentejas, cocinarlas y cerrarlas. Una vez creada, las plantas pueden descomponer la glucosa para utilizarla como energía o mantenerla intacta para utilizarla de bloque de construcción. Y no podrías llegar a soñar con un bloque mejor. Es tan pequeño y ágil que podrías hacer caber 500.000 moléculas de glucosa dentro del punto al final de esta frase. Se puede utilizar para formar el tronco rígido de una planta, las hojas flexibles, las raíces larguiruchas o el fruto jugoso. Del mismo modo que los diamantes o la mina de un lápiz se pueden hacer a partir del mismo átomo carbón, las plantas pueden hacer muchas cosas distintas con la glucosa. Almidón te fortalece. Una de las cosas que las plantas pueden hacer con la glucosa es el almidón. Una planta viva necesita una fuente de energía constante. Sin embargo, cuando no hace sol, ya sea porque está nublado o porque está oscuro, no puede hacer la fotosíntesis y consecuentemente la planta no puede adquirir la glucosa que necesita para sobrevivir. Para poder solucionar este problema, las plantas producen un excedente de glucosa a lo largo del día y lo almacenan en forma de reservas para utilizarlo más tarde. 1. El tema es que almacenar glucosa no es fácil. La tendencia natural de la glucosa es disolverse en todo lo que la rodea, como los niños sueltos en el patio a la hora del recreo. Los niños se echan a correr de aquí para allá en todas las direcciones, por lo general de forma incontrolada e impredecible. Pero cuando la clase vuelve a empezar, su profesor consigue reagruparlos y hacer que se sienten casi siempre detrás de sus pupitres. Algo parecido hacen las plantas, que tienen una solución para reagrupar la glucosa.
Reclutan a unos pequeños ayudantes llamados enzimas o profesor auxiliar, si lo prefieres, que cogen a las moléculas de glucosa de la mano y las conectan las unas a las otras, la mano izquierda con la mano derecha, la mano izquierda con la mano derecha, cientos de miles de veces. El resultado es una larga cadena de glucosa que ya no sale escopeteada de aquí para allá. Este tipo de glucosa se llama almidón. Se puede almacenar en pequeñas cantidades por la planta, pero en general se almacena en las raíces. Las plantas unifican la glucosa en largas cadenas llamadas almidón para poder almacenarla. La remolacha, las patatas, las zanahorias, el apio nabo, los nabos, la chiribía, la jícama y los boniatos son raíces y todos contienen almidón. Las semillas también contienen almidón, el cual aporta la energía necesaria para ayudarlas a crecer y convertirse en una planta. El arroz, la avena, el maíz, el trigo, la cebada, las alubias, los guisantes, las lentejas, la soja y los garbanzos son semillas y también contienen almidón. En esa clase, la disciplina controla el almidón hasta tal punto que la palabra almidón en inglés, starch, proviene del término germánico que significa fuerte. Los vegetales de raíz y las semillas están repletos de almidón. El almidón realmente es fuerte, pero esto no significa que no sea flexible. Con la herramienta adecuada se puede desmontar. Cuando las plantas necesitan glucosa, utilizan una enzima llamada alfa-amilasa, que se dirige a las raíces y libera algunas moléculas de glucosa de sus cadenas de almidón. Zas, se suelta la glucosa y está a punto para ser utilizada como energía o como bloque de construcción. Fibra que agrupa. También se puede convocar a otra enzima, hay varias para que realice una tarea distinta, crear fibra. En vez de conectar moléculas de glucosa mano con mano para hacer almidón, esta enzima conecta las moléculas de glucosa mano con pie, dos y la cadena que se construye como resultado del proceso se llama fibra. Esta sustancia es tan importante como la lechada entre los ladrillos de una casa. Es lo que permite que las plantas se hagan cada vez más altas sin caerse. Normalmente, se halla en los troncos, las ramas, las flores y las hojas, pero también hay fibra en las raíces y los frutos. Los humanos han encontrado una finalidad práctica para la fibra. Desde los papiros egipcios hasta ahora, se ha cosechado y procesado la fibra para crear papel. En la actualidad se extrae de los troncos de los árboles, se polimeriza y se convierte en hojas y resmas de papel. Si estás leyendo estas palabras en un libro físico, estás leyendo un libro sobre la glucosa impreso en glucosa. En troncos, ramas y hojas es donde se halla la mayor cantidad de fibra. Fruta que atrae. Si la... Pero las plantas también transforman una parte de su glucosa en una molécula superdulce llamada fructosa, que es unas 2,3 veces más dulce que la glucosa. 3. Las plantas concentran la fructosa en frutos, manzanas, cerezas, kiwis, etc. que les cuelgan de las ramas. La finalidad de la fructosa es hacer que la fruta tenga un sabor irresistible para los animales. ¿Y por qué quieren las plantas que sus frutos sean irresistibles? Porque esconden sus semillas dentro de los frutos. Es la clave de su propagación. Las plantas esperan que los animales se coman sus frutos y que no perciban sus semillas hasta que les salgan por el otro orificio a sus comensales. Así es como las semillas se esparcen lejos de la planta, asegurando su supervivencia. La fruta está llena de fructosa. La mayor parte de la fructosa de las plantas se utiliza así, pero una pequeña parte, con la ayuda de otra enzima, se enlaza temporalmente con glucosa. El resultado es una molécula llamada sacarosa. La sacarosa existe para ayudar a las plantas a comprimir aún más la energía. Una molécula de sacarosa es ligeramente más pequeña que una molécula de glucosa y fructosa una al lado de la otra, lo cual permite que las plantas almacenen más energía en menos espacio. Para las plantas, la sacarosa es una solución muy ingeniosa de almacenamiento temporal, pero para nosotros tiene una repercusión colosal. La utilizamos cada día con otro nombre, azúcar de mesa. El almidón, la fibra, la fructosa y la sacarosa, las diferentes formas que puede adoptar la glucosa que existen gracias a la fotosíntesis. Y esta solución tan elegante de Jerry ha allanado el camino para el resto de vida en este planeta. Capítulo 3. Un asunto familiar, cómo llega la glucosa al torrente sanguíneo. El sistema que inventaron las plantas para quemar la glucosa se convirtió en algo vital para todos los seres vivos, desde los dinosaurios hasta los delfines pasando por los ratones. 449 millones de años después de que apareciera la primera planta, llegaron los humanos y también empezaron a quemar glucosa. Tus células, como todas las células animales y vegetales, necesitan energía para mantenerse vivas y la glucosa es su fuente de energía prioritaria. Cada una de nuestras células utiliza glucosa como energía para realizar su función específica. Las células del corazón la utilizan para contraerse, las células del cerebro para activar neuronas, las células del oído para oír, las células de los ojos para ver, las células del estómago para digerir, las células de la piel para reparar cortes, los glóbulos rojos para llevar oxígeno a los pies para que puedas bailar toda la noche. Cada segundo, tu cuerpo quema 8 trillones de moléculas de glucosa. 1. Para ponerlo en perspectiva, si cada molécula de glucosa fuera un granito de arena, quemarías todos y cada uno de los granitos de arena de todas las playas del mundo cada 10 minutos. 2. Necesitamos una enorme cantidad de combustible. Solo hay un pequeño problema, los humanos no somos plantas. Ni con las mejores intenciones del mundo podríamos hacer glucosa del aire y del sol. Una vez intenté hacer la fotosíntesis en la playa, pero no me sirvió. La manera más común, pero no la única de conseguir la glucosa que necesitamos es ingiriéndola. Almidón. Cuando tenía 11 años, hicimos un experimento en la clase de biología que aún recuerdo. Nos sentamos para empezar la segunda clase del día y nos dieron una rebanada de pan blanco a cada alumno. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, confundidos, nuestro profesor nos anunció lo siguiente: teníamos que ponernos la rebanada entera en la boca y masticarla combatiendo el deseo de tragárnosla durante un minuto entero. Era una petición un tanto extravagante, pero sin duda más divertida que las típicas actividades de clase, así que nos dispusimos a hacerlo. Después de haber masticado unas 30 veces, pasó algo sorprendente. El sabor del pan empezó a transformarse, empezó a saber dulce. El almidón se estaba convirtiendo en glucosa dentro de mi boca. Una rebanada de pan está hecha principalmente de harina. La harina se hace moliendo los granos de trigo y, como ya sabéis, los granos de trigo están llenos de almidón. Cualquier alimento hecho con harina contiene almidón. La corteza de una tarta, las galletas, la bollería, la pasta, todos están hechos de harina, así que todos están compuestos de almidón.
Cuando los comemos, convertimos el almidón en glucosa utilizando la misma enzima que utilizan las plantas para hacer esta tarea, la alfa-amilasa. 3. En nuestro cuerpo, el almidón se convierte en glucosa de manera extremadamente rápida. En general, el proceso sucede principalmente en nuestros intestinos, donde pasa desapercibido. Las enzimas alfa-amilasas rompen las conexiones de la cadena y se liberan las moléculas de glucosa. Y allí están corriendo de nuevo por el patio. Las enzimas que llevan a cabo este trabajo tan esencial también están en nuestra saliva. Si masticamos el almidón suficiente tiempo, les damos a las enzimas el tiempo que necesitan para empezar su labor. Este proceso empieza en la boca y lo podemos saborear. He aquí el poder de este experimento. Fruta. La fruta, en cambio, tiene un sabor dulce de buenas a primeras. Esto se debe a que ya contiene moléculas de glucosa libres que tienen un sabor dulce, así como fructosa, que sabe aún más dulce, y su forma combinada, la sacarosa, que es más dulce que la glucosa, pero no tan dulce como la fructosa. La glucosa de la fruta está lista para utilizarse y no necesita que nadie la rompa. La sacarosa sí que necesita que la rompan y hay una enzima que la separa en moléculas de glucosa y de fructosa, pero no tarda nada en hacerlo, lo consigue en un nanosegundo. La fructosa es un poco más complicada. Después de ingerirla cuando llega a nuestro intestino delgado, una porción vuelve a convertirse en glucosa. El resto se queda en forma de fructosa. 4. Ambas penetran las paredes de nuestros intestinos y acceden a nuestro flujo sanguíneo. Lo que pasa a continuación lo explicaré un poco más adelante, pero lo que quiero que recuerdes por ahora es que aunque necesitemos la glucosa a modo de combustible para los sistemas de nuestro cuerpo, no necesitamos fructosa. Actualmente comemos mucha fructosa innecesaria en nuestra dieta porque comemos mucha más sacarosa que, a modo de recordatorio, es mitad glucosa, mitad fructosa. ¿Y qué hay de la fibra? Bueno, pues tiene un destino especial. Fibra. Las enzimas trabajan para romper las conexiones del almidón y de la sacarosa, pero no hay ninguna enzima que pueda romper las conexiones de la fibra. No se vuelve a convertir en glucosa. Por este motivo, cuando comemos fibra, permanece como fibra. Viaja desde el estómago hasta los intestinos delgado y grueso. Y esto es algo bueno. Aunque no se vuelva a convertir en glucosa y consecuentemente no aporte energía a las células, la fibra es una parte esencial de nuestra dieta y desempeña un papel muy importante, ayudando a la digestión, asegurando unos movimientos intestinales saludables, manteniendo la salud de nuestra flora intestinal y mucho más. Cualquier parte que comamos de una planta se vuelve a convertir en glucosa y fructosa al digerirla, menos la fibra que nos atraviesa tal cual. Una madre, 4 hermanos. El almidón, la fibra, la fructosa y la sacarosa son como 4 hermanos con personalidades diferentes. Son familia porque comparten la misma madre, la glucosa, independientemente de que discutan por quién le ha robado la ropa a quién. Incluso tendría sentido darles un apellido. En 1969, un grupo de científicos escribió un documento de 20 páginas. Titulado Tentative Rules for Carbohydrate Nomenclature, Party, 1969, Normas conjeturales para la nomenclatura de los hidratos de carbono, parte 1, 1969, y lo presentaron a la comunidad científica. 5 después de ese artículo, se aceptó que el nombre de esta familia sería hidratos de carbono. ¿Por qué hidratos de carbono? Porque se refiere a aquello creado juntando agua, hidrato y carbono, que es lo que pasa durante la fotosíntesis. También puede que hayas oído hablar de esta familia como los carbohidratos. Hidratos de carbono igual a almidón y fibra y azúcares, glucosa, fructosa y sacarosa. Verás que dentro de la familia de los hidratos de carbono que incluye el almidón, la fibra, la glucosa, la fructosa y la sacarosa, los científicos decidieron hacer un subgrupo para las moléculas más pequeñas, la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Este subgrupo se llama azúcares. La palabra científica azúcares no designa lo mismo que nuestro azúcar de mesa común, aunque el grupo de los azúcares sí que incluye la molécula que constituye el azúcar de mesa, la sacarosa. He aquí la nomenclatura científica para tu uso y disfrute. Los miembros de la familia de los hidratos de carbono existen en diferentes proporciones en una planta. Por ejemplo, el brócoli contiene mucha fibra y un poco de almidón, la patata contiene mucho almidón y un poco de fibra, los melocotones contienen principalmente azúcares y un poco de fibra. Te darás cuenta de que siempre hay por lo menos un poco de fibra en todas las plantas. Sin embargo, es un poco confuso cuando la gente habla de nutrición y dice hidratos de carbono o carbohidratos para describir exclusivamente almidones y azúcares. No incluyen la fibra porque no se absorbe en el torrente sanguíneo como sus hermanos. Puede que oigas frases como el brócoli tiene pocos hidratos de carbono pero tiene mucha fibra. Y según la nomenclatura científica, lo correcto sería decir el brócoli contiene muchos hidratos de carbono, la mayoría de ellos son fibra. Yo me ceñiré a la convención social porque lo más probable es que lo oigas de las personas que te rodean, pero como siempre quería que entendieras la perspectiva científica. Cuando me refiera a hidratos de carbono o carbohidratos estaré hablando de alimentos ricos en almidón, patatas, pasta, arroz, pan, etc. y azúcares, fruta, pasteles, tartas, etc. pero no de vegetales porque principalmente contienen fibra y muy poco almidón. Y diré azúcar cuando me refiera al azúcar de mesa tal y como hacemos la mayoría. ¿Qué pasaría si nuestra dieta no tuviera glucosa? Sabiendo que la glucosa es tan importante para la vida, puede que te preguntes cómo sobreviven algunos animales carnívoros. Al fin y al cabo, muchos animales no comen plantas como los delfines, que solo se dan banquetes de peces, calamares y medusas, y algunos humanos evolucionaron en zonas sin frutas ni vegetales al alcance, como en las llanuras congeladas de Rusia, así que tampoco comían plantas. 6. Bueno, pues como la glucosa es tan importante para nuestras células, si no podemos encontrarla en lo que comemos, nuestro cuerpo puede producirla en su interior. Así es, nosotros no hacemos la fotosíntesis, no creamos glucosa del aire, del agua y de la luz del sol, pero podemos hacer glucosa con los alimentos que comemos, con las grasas o las proteínas. Nuestro hígado lleva a cabo este proceso llamado gluconeogénesis. Y aún te diré más, nuestros cuerpos se adaptan aún más. Cuando la glucosa es escasa, muchas células del cuerpo pueden, si es necesario, utilizar grasa como combustible en vez de glucosa. A esto se le llama flexibilidad metabólica. Las únicas células que siempre necesitan glucosa son los glóbulos rojos. De hecho, algunas dietas como la Atkins o la keto restringen deliberadamente el consumo de hidratos de carbono para poder mantener los niveles de glucosa extremadamente bajos y así forzar al cuerpo a quemar grasa a modo de combustible. Esto se denomina cetosis nutricional y es la flexibilidad metabólica en acción. Así que, bueno, los hidratos de carbono no son necesarios desde un punto de vista biológico. No necesitamos comer azúcar para vivir, pero son una fuente rápida de energía y una parte deliciosa de nuestra dieta, y llevamos millones de años consumiéndolos. Los científicos saben que la dieta de los humanos prehistóricos incluía tanto animales como plantas. 7. Cuando había plantas a su disposición, los humanos las consumían. Lo que comían dependía de dónde vivieran.
Se adaptaban a la fuente alimentaria única que tuvieran a su alrededor. 8. Y nuestra fuente alimentaria actual es bastante diferente de lo que la naturaleza había planeado para nosotros. Capítulo 4. Buscar el placer porque comemos más glucosa que antes. La naturaleza planeó que consumiéramos glucosa de una fuente concreta, de las plantas. Allí donde había almidón o azúcar también había fibra. Esto es importante porque la fibra ayudaba a que nuestro cuerpo ralentizara la absorción de glucosa. En la tercera parte aprenderás a utilizar esta información a tu favor. Sin embargo, hoy, la gran mayoría de los estantes en el supermercado están repletos de productos que contienen principalmente almidón y azúcar. Desde el pan blanco hasta el helado, las golosinas, los zumos de frutas o los yogures azucarados, la fibra no hace acto de presencia en ninguno de ellos. Y se hace a propósito. A menudo se elimina la fibra en la creación de alimentos procesados porque su presencia es problemática si intentas conservar los alimentos durante mucho tiempo. Una fresa fresca y el aspecto que tiene después de congelarla durante la noche y luego descongelarla. Deja que te lo explique y que admita que hubo fresas que sufrieron daños para poder hacer este experimento. Pon una fresa fresca en el congelador toda la noche. A la mañana siguiente sácala y deja que se descongele en un plato. Si intentas comértela estará blanda. ¿Por qué? Porque la fibra se ha roto en fragmentos más pequeños durante el proceso de congelación y descongelación. La fibra sigue ahí y aún tiene beneficios para la salud, pero la textura no es la misma. A menudo se elimina la fibra de la comida procesada para que se pueda congelar, descongelar y finalmente pueda acabar en las estanterías de nuestra despensa sin haber perdido la textura. Coge el ejemplo de la harina blanca. La fibra se halla en el germen y en el salvado, la cáscara externa del grano de trigo, así que se elimina el salvado durante la molienda. Cuando las partes almidonadas de las plantas se procesan para crear productos de venta en supermercados, se elimina la fibra. Las semillas y las raíces repletas de fibra se convierten en panes o patatas almidonados y normalmente se les añade azúcar. Para que los productos de supermercado tengan tanto éxito, también se les aplica otro proceso, se aumenta su grado de dulzor. Las bases para procesar alimentos son primero eliminar la fibra y luego concentrar el almidón y los azúcares. Y es que, realmente, cuando a los humanos nos gusta algo, solemos llevarlo al extremo. El olor de rosas frescas complace nuestros sentidos, así que la industria de la perfumería destila miles de toneladas de pétalos de rosa y los concentra en aceites esenciales, los embotella y los pone a disposición de todo el mundo en todas partes, en cualquier momento. De una forma parecida, la industria alimentaria quiso destilar y concentrar el sabor más deseado de la naturaleza, la dulzura. Puede que te preguntes por qué nos gusta tanto lo dulce. Porque en la edad de piedra el sabor dulce indicaba que un alimento era seguro, no existen alimentos que sean dulces y venenosos a la vez y que estaba repleto de energía. En un momento en el que no era fácil encontrar comida, comerse todas las frutas antes de que pudiera comérselas otro era una ventaja, así que evolucionamos sintiendo placer al probar algo dulce. Cuando lo hacemos, un chute de una sustancia química llamada dopamina inunda nuestro cerebro. Es la misma sustancia que se libera cuando tenemos relaciones sexuales, jugamos a videojuegos, navegamos por las redes sociales o, con consecuencias más peligrosas, bebemos alcohol, fumamos cigarrillos o consumimos drogas ilegales. Uno y nunca tenemos suficiente. En un estudio de 2016, se les proporcionó a unos ratones una palanca con la que podían activar sus propias neuronas con dopamina gracias a un sensor óptico especial. Los científicos observaron un comportamiento peculiar. Si los dejaban solos, los ratones se pasaban todo el rato apretando la palanca para activar sus neuronas con dopamina una y otra vez. Dejaron de comer y de beber hasta el punto de que al final los científicos tuvieron que acabar con el experimento, porque de lo contrario, los ratones se hubieran muerto. La obsesión que tenían esos ratones con la dopamina les había hecho olvidar sus necesidades básicas. Todo esto era para decir que a los animales, incluidos los humanos, les gusta mucho la dopamina. Y comer alimentos dulces es una manera fácil de tener un chute de dopamina. Hace una eternidad que las plantas concentran glucosa, fructosa y sacarosa, pero resulta que hace unos pocos milenios los humanos empezaron a hacer lo mismo, comenzaron a cultivar plantas para que, entre otras cosas, la fruta fuera aún más dulce. Los plátanos ancestrales, imagen superior, son como los ideó la naturaleza, llenos de fibra con una pequeña cantidad de azúcar. Los plátanos del siglo XXI, imagen inferior, son el resultado de muchas generaciones de cultivos intentando reducir la fibra y aumentar el azúcar. Las frutas que comemos actualmente son más grandes y más dulces que hace miles de años. Más tarde, hirviendo la caña de azúcar y cristalizando su jugo, los humanos crearon el azúcar de mesa, 100% sacarosa. Este nuevo producto se hizo muy famoso en el siglo XVIII. Como creció la demanda, crecieron también los horrores de la esclavitud. Millones de esclavos fueron trasladados a zonas húmedas del mundo para cultivar caña de azúcar y producir azúcar de mesa. Las fuentes de azúcar han ido cambiando con el tiempo. Actualmente extraemos sacarosa de la remolacha y del maíz, pero independientemente de la planta que se utilice, la sacarosa obtenida que se añade a la comida procesada es la copia química de la sacarosa que se halla en la fruta. La única diferencia es la concentración. Tanto las golosinas, por ejemplo, las gominolas como la fruta, por ejemplo, las cerezas contienen azúcar. Pero el azúcar que contienen las gominolas está hiperconcentrado. El azúcar cada vez se ha concentrado más y es más accesible que nunca. Hemos pasado de comer fruta de temporada en la era prehistórica y cantidades minúsculas de sacarosa en el siglo XIX. Si llegabas a comer una barrita de chocolate en toda tu vida, eras un afortunado, a comer en la actualidad más de 42 kilos de azúcar al año. 3. Seguimos comiendo cada vez más azúcar porque a nuestro cerebro le cuesta refrenar las ansias de ingerir productos que saben como la fruta. 4. Lo dulce y la dopamina nos proporcionan una sensación de recompensa eterna. Incluso hemos convertido los tomates en una versión aún más dulce, el ketchup. Tal y como demuestra el experimento con los ratones, es importante entender que la tendencia de ir a por una barrita de chocolate no es culpa nuestra. No es un problema de fuerza de voluntad, ni mucho menos. Nuestra programación intrínseca y antigua nos dice que comer golosinas es una buena jugada. Sheryl Crow canta, si te hace feliz, no puede ser tan malo. Necesitamos glucosa para vivir y nos aporta placer. 5. Así que es lógico que nos preguntemos por qué parece tan grave que comamos de más. En muchos casos, más no es necesariamente mejor. Si riegas demasiado una planta, se ahoga. Si un humano inhala demasiado oxígeno, se desmaya. Pues lo mismo pasa con la glucosa. Hay una cantidad de glucosa que es la adecuada para nosotros, la justa para que nos sintamos genial. Saltemos de aquí para allá, vayamos a trabajar, salgamos con otros humanos, vivamos, riamos y amemos. Pero somos capaces de ingerir glucosa en exceso. Y demasiada glucosa nos hace daño, y a menudo no nos damos ni cuenta de ello. Capítulo 5.
Por debajo de la piel, descubrir los picos de glucosa. Hace mucho tiempo, mucho antes de que conociera la glucosa, me comía una crepe de crema de chocolate cada mañana antes de ir a la escuela. Me despertaba 20 minutos antes de la hora a la que tenía que salir de casa. Me ponía unos vaqueros y una camiseta. Me olvidaba de cepillarme el pelo. Lo siento, mamá. Me iba a la cocina. Cogía la mezcla preparada de crepe de la nevera. Echaba un poco de mantequilla en una sartén caliente. Vertía la mezcla. PS, la giraba. La ponía en el plato. La untaba con crema de chocolate. La doblaba y me la comía. Le decía adiós a mi madre, que estaba disfrutando de su propio desayuno. Un bol de especial con leche y una cucharada de azúcar y un vaso de zumo de naranja. Millones de personas desayunaban algo parecido. En la mesa se podía ver un despliegue tecnológico muy interesante. Para mí, trigo molido y convertido en harina, sacarosa, avellanas, aceite de palma y cacao mezclados en forma de crema untable. Para mi madre, granos de maíz inflado convertidos en copos, remolacha aplastada, hecha puré y secada convertida en sacarosa, y naranjas exprimidas en un líquido compuesto principalmente de glucosa y fructosa. Todo ese azúcar concentrado tenía un sabor muy dulce. Nuestras lenguas disfrutaban de la fiesta y nos lo transmitían sin pelos en la lengua. El almidón y el azúcar se convertían en glucosa después de tragarlos. Llegaban al estómago, luego entraban en el intestino delgado. Allí, la glucosa desaparecía por las paredes de nuestro intestino y pasaba al torrente sanguíneo. Desde los capilares pequeños vasos sanguíneos pasaba a vasos cada vez más grandes, como si cayera por una rampa que la llevara directa a la autopista. Cuando los médicos miden la cantidad de glucosa que tenemos en el cuerpo, a menudo nos sacan sangre y valoran la concentración de glucosa que hay allí. Pero la glucosa no se queda solo en la sangre. Se filtra por todas partes del cuerpo y se puede medir en cualquier parte. Por eso, con un MCG puedo medir la cantidad de glucosa que tengo en el cuerpo sin tener que sacarme sangre. Recibe la concentración de glucosa que tengo entre las células grasas de la parte posterior del brazo. Para cuantificar la cantidad de glucosa, utilizamos los miligramos por decilitro, cuyo símbolo internacional es mg/dl. Otros países utilizan milimoles por litro, mmol. Se utilice la unidad que se utilice, se refiere a lo mismo, cuánta glucosa está campando libre por el cuerpo. La Asociación Norteamericana de Diabetes, ADA por sus siglas en inglés, afirma que una concentración de base, también conocida como nivel en ayunas, es decir, el nivel de glucosa por la mañana, antes de comer entre 60 y 100 miligramos TL es normal, que entre 100 y 126 miligramos TL indica prediabetes, y que cualquier cifra por encima de los 126 miligramos TL indica diabetes. 1. Sin embargo, lo que la ADA describe como normal puede que realmente no sea un nivel óptimo. Estudios recientes han demostrado que los valores de glucosa en ayunas deberían oscilar entre los 72 y los 85 miligramos TL. Esto se debe a que hay más probabilidades de desarrollar problemas de salud a partir de los 85 miligramos TL. 2. Además, aunque nuestro nivel en ayunas nos da información acerca de si corremos riesgo de padecer diabetes o no, no es lo único que tener en cuenta. Incluso si nuestro nivel en ayunas es óptimo, puede que experimentemos picos de glucosa a diario. Los picos son aumentos y descensos súbitos de la concentración de glucosa después de comer y son dañinos. En el próximo capítulo explicaré el porqué. La ADA afirma que nuestros niveles de glucosa no deberían rebasar los 140 miligramos TL después de comer. Pero repito que esto es lo normal, no lo óptimo. Los estudios en personas que no sufren diabetes nos dan información más precisa. Deberíamos tratar de evitar que nuestros niveles de glucosa aumentaran más de 30 miligramos TL después de comer. 3. Así que en este libro voy a definir los picos de glucosa como aumentos de glucosa en el cuerpo de más de 30 miligramos TL después de comer. El objetivo es evitar los picos, sea cual sea tu nivel en ayunas, porque lo más problemático es la variabilidad que estos provocan. 4. Pasarse años experimentando picos a diario de forma repetida es lo que aumenta lentamente nuestro nivel de glucosa en ayunas, un patrón que no descubrimos hasta que se clasifica ese nivel como prediabético. Y para entonces los daños ya han empezado. Cada mañana el desayuno de mi madre le provocaba un enorme pico de glucosa de 80 miligramos TL, haciendo que su nivel en ayunas de 100 miligramos TL subiera hasta los 180 miligramos TL. Esa subida estaba muy por encima de los 30 miligramos TL con los que se mide un pico glucémico y aún más por encima de los 140 miligramos TL que la ADA considera que se puede alcanzar en un pico normal después de comer. El desayuno tradicional de cereales, considerado una comida saludable, provoca que nuestros niveles de glucosa sufran un pico que sobrepasa en gran medida una oscilación saludable y que luego bajen igual de rápido. Recuerda que si mostramos en un gráfico las medidas de la concentración de glucosa en el cuerpo en un periodo de tiempo, vemos cómo se forma una curva glucémica. Por ejemplo, si miro mis niveles de glucosa de la semana pasada, mi curva será variable si experimenté muchos picos y en cambio será plana si experimenté menos picos. A la izquierda, las curvas glucémicas de una semana con muchos picos, a la derecha, una semana con curvas más estables. En este libro te recomiendo que aplanes tus curvas de glucosa, lo cual significa coger perspectiva en el tiempo, alejarse del gráfico y ver cada vez menos picos y más pequeños. Otra manera de describir el proceso de aplanar las curvas de glucosa es reducir la variabilidad glucémica. Cuanto más reducida sea tu variabilidad glucémica, gozarás de mejor salud. 5. Algunos picos son peores que otros. Los dos picos de glucosa que se muestran a continuación parecen exactamente iguales. Pero uno es más dañino que el otro. ¿Adivina cuál es? Los alimentos dulces contienen azúcar de mesa o sacarosa, ese compuesto hecho de glucosa y fructosa. Los alimentos almidonados no. Siempre que vemos un pico de glucosa provocado por un alimento dulce, hay un pico de fructosa asociado que, desgraciadamente, no podemos ver. Los MCG solo pueden detectar la glucosa, no la fructosa, y aún no existen los monitores continuos de fructosa. Si comparamos las dos curvas, no tenemos que hacer cálculos. La curva con un pico más alto, es decir, con una mayor variabilidad gráfico superior, es peor para la salud. Hasta que existan, recuerda que si lo que comes es dulce y te ha provocado un pico de glucosa, también te ha creado un pico de fructosa. Invisible, por eso, los picos dulces son más dañinos que los picos almidonados. Ahora ha llegado el momento de abordar el por qué son malos los picos de glucosa para nuestro cuerpo y por qué los picos de fructosa son peores. ¿Qué provocan dentro de nuestros cuerpos? Ponte las gafas, coge algo para beber y acomodate. Al llegar al final de la segunda parte habrás aprendido el idioma de tu cuerpo. Un pico de glucosa provocado por una ingesta dulce pastelito es peor para la salud que un pico de glucosa provocado por una ingesta almidonada arroz. Sin embargo, el motivo de que esto sea así no tiene nada que ver con la glucosa que se mide, tiene que ver con una molécula que no es visible. Segunda parte, porque son perjudiciales los picos de glucosa.
Capítulo 6. Tenes, tostadas y tetris, las tres cosas que le pasan al cuerpo cuando tenemos un pico. Cada uno de nosotros está hecho de más de 30 billones de células. 1. Cuando tenemos un pico, todas lo notan. La finalidad biológica principal de la glucosa cuando entra en una célula es convertirse en energía. Las centrales eléctricas responsables de este proceso son orgánulos microscópicos que se hallan en la mayoría de nuestras células y se llaman mitocondrias. Utilizando glucosa y el oxígeno del aire que respiramos crean una versión química de la electricidad que proporciona la energía necesaria a cada célula para que pueda hacer lo que sea que tenga que hacer. Cuando la glucosa nos inunda las células, se dirige directamente a las mitocondrias para someterse a la transformación. ¿Por qué separa el TEN, radicales libres y estrés oxidativo? Para entender cómo responden las mitocondrias a los picos de glucosa que le llegan, visualiza lo siguiente. Tu abuelo, que por fin se ha jubilado después de haber trabajado muchos años, es capaz de cumplir su sueño de trabajar en un tren de vapor. Todo el mundo en la familia piensa que se ha vuelto loco, pero a él no le importa. Después de una formación, lo contratan como fogonero en la sala de máquinas del tren. Su trabajo consiste en echar carbón al fuego para generar el vapor que empuja los pistones y hace que las ruedas del tren giren. Él es la mitocondria del tren, por así decirlo. A lo largo del día, de manera periódica, el tren va avanzando por las vías y a tu abuelo le van entregando carbón. Él lo coloca al lado del horno y lo va echando a las llamas con una pala a un ritmo constante para impulsar el proceso que hace que el tren se mueva. La materia prima se convierte en energía. Y cuando se acaba el carbón, llega inmediatamente otro lote. Igual que el tren, nuestras células están la mar de tranquilas cuando la cantidad de energía que se les proporciona coincide con la cantidad de energía que se necesita para funcionar. Llega el segundo día para tu abuelo en su nuevo trabajo. Sorprendentemente, unos minutos después del primer suministro de carbón, alguien llama a la puerta. Más carbón. Y piensa, bueno, aún es temprano, pero así tendré un poco de repuesto. Lo coloca al lado del horno. Unos minutos más tarde, vuelven a llamar a la puerta. Más carbón. Y aún más. Siguen llamando a la puerta y siguen trayendo carbón. No necesito todo esto, exclama tu abuelo. Pero le anuncian que tiene que quemarlo y no le dan más explicaciones. Durante todo el día, entrega tras entrega, le meten carbón innecesario en la cabina. El carbón que le entregan excede de lejos lo que necesita. Tu abuelo no puede hacer que el carbón se queme más rápido, así que se le empieza a amontonar a su alrededor. Al cabo de poco tiempo, hay carbón por todas partes, amontonado hasta el techo. Apenas se puede mover. Ya no puede echar más carbón al fuego porque le estorba todo lo que hay por el medio. El tren se detiene y la gente se enfada. Cuando acaba el día, tu abuelo deja el trabajo y su sueño se ha hecho añicos. Las mitocondrias se sienten igual cuando les damos más glucosa de la que precisan. Solo pueden quemar la cantidad de glucosa que necesita la célula para tener energía, no más. Cuando experimentamos un pico, entregamos glucosa a las células demasiado rápido. El problema es la velocidad a la que se entrega la glucosa. Si hay demasiada glucosa a la vez, los problemas se amontonan. Una célula saludable contiene, entre muchos otros componentes, miles de mitocondrias operativas. Según el modelo de carga alostática 2, que es la teoría científica más reciente, cuando nuestras mitocondrias se ahogan en glucosa innecesaria, se segregan unas pequeñas moléculas que provocan enormes consecuencias. Los radicales libres 3 y una parte de la glucosa se convierte en grasa. En breve abordaré este tema. Cuando los radicales libres aparecen a causa de un pico, activan una peligrosa reacción en cadena. Los radicales libres son un gran problema porque todo lo que tocan se daña. Se rompen porque si modifican nuestro código genético, nuestro ADN, creando mutaciones que activan genes nocivos y pueden llegar a provocar que desarrollemos cáncer. Agujerean las membranas celulares provocando que las células que funcionaban con normalidad pasen a funcionar mal. En circunstancias normales, vivimos con una cantidad moderada de radicales libres en las células y podemos dominarlos, pero si sufrimos picos de forma repetida, la cantidad que se produce se vuelve indomable. Cuando hay demasiados radicales libres que neutralizar, se dice que nuestro cuerpo está en un estado de estrés oxidativo. El estrés oxidativo puede causar cardiopatías, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y envejecimiento en general. 4. Y la fructosa aumenta el estrés oxidativo aún más que la glucosa sola. 5. Este es uno de los motivos por los que los alimentos dulces que contienen fructosa son peores que los alimentos almidonados que no contienen fructosa. Un exceso de grasa también puede aumentar el estrés oxidativo. 6. Con el paso de las décadas, las células se van deteriorando. Como están repletas, abarrotadas y abrumadas, nuestras mitocondrias no pueden convertir la glucosa en energía de forma eficiente. Las células se mueren de hambre, lo cual deriva en una disfunción de los órganos. Como humanos, lo que sentimos es que aunque nos llenemos de combustible porque comemos, sentimos desfallecimiento, nos cuesta levantarnos por la mañana y no tenemos energía a lo largo del día. Estamos cansados. ¿Te suena la sensación? A mí sí me sonaba. Esta sensación se agrava a causa de un segundo proceso que se activa cuando experimentamos un pico de glucosa. ¿Por qué nos TOSTAMOS, glicación e inflamación? Puede que esto te sorprenda, pero ahora mismo te estás cocinando. Para ser más concretos, te estás dorando como una rebanada de pan en la tostadora. 7. Ay. Espacio. Al observar el cartílago de la caja torácica de los bebés, los científicos afirman que es blanco.
En cuanto un humano llega a los 90 años, ese mismo cartílago es marrón. 8. En 1912, un químico francés llamado Louis Camille Maillard describió este fenómeno y le dio su nombre. Así pues, ahora se conoce como la reacción de Maillard. Este químico descubrió que este oscurecimiento se produce cuando una molécula de glucosa se encuentra con una molécula de otro tipo. Esto provoca una reacción. Entonces, se dice que la segunda molécula está glicada. Cuando una molécula está glicada, está dañada. Cuando tostamos el pan, lo oscurecemos. Nuestro interior se oscurece de la misma forma. Este proceso es algo normal, es una parte inevitable de la vida. Por eso envejecemos, por eso nuestros órganos se deterioran lentamente y por eso acabamos muriendo al final. 9. No podemos detener este proceso, pero lo podemos ralentizar o acelerar. Cuanta más glucosa proporcionamos al cuerpo, más a menudo se produce la glicación. En cuanto una molécula está glicada, está dañada para siempre, igual que no puedes destostar una tostada. Las consecuencias a largo plazo de las moléculas glicadas van desde las arrugas y las cataratas 10 a las cardiopatías y el Alzheimer. 11. Como tostarse es envejecer y envejecer es tostarse. Ralentizar la reacción de tostar el cuerpo significa vivir más tiempo. 12. Las moléculas de fructosa glican 10 veces más rápido que la glucosa y generan muchos más daños. 13. De nuevo, vemos otro motivo por el que los picos provocados por alimentos dulces como las galletas que contienen fructosa nos hacen envejecer más rápido que los picos provocados por alimentos almidonados como la pasta que no contiene fructosa. Los niveles de glucosa y la glicación están tan conectados que un test muy conocido que mide el nivel de glucosa en el cuerpo mide en realidad la glicación. El test de hemoglobina A1C, HbA1c, muy conocido entre los diabéticos, mide cuántas proteínas de glóbulos rojos se han glicado en los últimos 2 o 3 meses. Un nivel elevado de HbA1c significa que la reacción de Maillard se produce con frecuencia en tu cuerpo, que los niveles de glucosa en circulación son altos y que envejeces más rápido. La combinación de demasiados radicales libres de estrés oxidativo y de glicación deriva en un estado generalizado de inflamación del cuerpo. La inflamación es una medida de protección, es el resultado de que el cuerpo intente defenderse ante los invasores. Pero la inflamación crónica es dañina porque se pone en contra de nuestro propio cuerpo. Desde el exterior puede que veas irritación e hinchazón, pero por dentro, los tejidos y los órganos se están dañando lentamente. La inflamación también se puede incrementar con el alcohol, el tabaco, el estrés, el síndrome del intestino permeable y sustancias liberadas por la grasa corporal. La inflamación crónica es el origen de la mayoría de las enfermedades crónicas como las embolias, ciertas enfermedades respiratorias, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades hepáticas, la obesidad y la diabetes. La Organización Mundial de la Salud califica las enfermedades inflamatorias como la mayor amenaza para la salud humana. 14. En todo el mundo, 3 de cada 5 personas mueren a causa de una enfermedad inflamatoria. La buena noticia es que una dieta que reduzca los picos de glucosa reduce la inflamación y, con ello, el riesgo de contraer cualquiera de estas enfermedades inflamatorias. 15. El tercer y último proceso en el que nos adentraremos puede que sea el más sorprendente. En realidad es un mecanismo de defensa de los picos, pero que, a su vez, tiene sus propias consecuencias. Jugar al Tetris para sobrevivir, insulina y aumento de grasa. Para sobrevivir, es fundamental que nos deshagamos del exceso de glucosa lo más rápido posible para reducir la formación de radicales libres y la glicación. Así que nuestro cuerpo, que trabaja sin que nos demos cuenta, tiene un plan, se pone a jugar a una especie de Tetris. Tetris. No, se está despejando un pico de glucosa. En el Tetris, los jugadores organizan los bloques en filas para eliminarlos antes de que se acumulen. Es curiosamente parecido a lo que pasa en el cuerpo. Cuando entra demasiada glucosa, nuestro cuerpo hace todo lo que puede para esconderla. Así es como funciona. Cuando suben los niveles de glucosa, nuestro páncreas se convierte en el director de orquesta del Tetris. Una de las funciones principales del páncreas es enviar una hormona llamada insulina al cuerpo. La única finalidad de la insulina es acumular el exceso de glucosa en los almacenes que hay por el cuerpo para mantenerla fuera de circulación y protegernos de sus daños. Sin insulina, la gente se moriría. Las personas incapaces de generarla, aquellas que padecen diabetes tipo 1, se tienen que inyectar insulina para compensar lo que el páncreas no puede producir. La insulina coloca el exceso de glucosa en varios almacenes. Entremos en el almacén número 1, el hígado. El hígado es muy práctico porque toda la sangre que viene del intestino transportando nueva glucosa de la digestión tiene que pasar por él. Nuestro hígado transforma la glucosa en algo nuevo llamado glucógeno. Es un equivalente del proceso que hacen las plantas para convertir la glucosa en almidón. El glucógeno es, en realidad, el primo del almidón. Está compuesto por muchas moléculas de glucosa conectadas mano con mano. 16. Si el exceso de glucosa conservara su forma original, produciría estrés oxidativo y glicación. Pero en cuanto se transforma, ya no nos provoca daños. El hígado puede albergar unos 100 gramos de glucosa en forma de glucógeno, la cantidad de glucosa que hay en 3 patatas fritas grandes de McDonald's. 17. Esto es la mitad de los 200 gramos de glucosa que nuestro cuerpo necesita cada día para tener energía. 18. El segundo almacén son nuestros músculos. Los músculos son efectivos porque tenemos muchos. Los músculos de un adulto medio de unos 70 kilos pueden albergar unos 400 gramos de glucosa en forma de glucógeno, lo que es lo mismo, la cantidad de glucosa que hay en 12 patatas fritas grandes de McDonald's. 19. El hígado y los músculos son eficientes, pero tendemos a comer mucha más glucosa de la que necesitamos, así que estos almacenes se suelen llenar bastante rápido. Si no tuviéramos otros almacenes para el excedente de glucosa, nuestro cuerpo no tardaría en perder la partida de Tetris. ¿Qué parte del cuerpo podríamos hacer crecer con facilidad, sin esforzarnos demasiado y simplemente aplatanándonos en el sofá? Te presento las reservas de grasa. En cuanto la insulina ha almacenado toda la glucosa posible en el hígado y en los músculos, toda la glucosa extra se convierte en grasa y se almacena en nuestras reservas de grasa. 20. Y esta es una de las maneras que tenemos de ganar peso. Entre otras. Porque nuestro cuerpo no solo tiene que lidiar con la glucosa,